SER Podcast. Lo importante es cómo terminan las cosas. Esto lo dijo un día un político para definir las relaciones en política. Pero para saber cómo terminan hay que saber de dónde vienen, dónde y cómo nacen y cuándo se rompen. El martes 15 de marzo de 2016 se hizo pública y oficial la división dentro de Podemos entre los afines a Pablo Iglesias y los afines a Íñigo Errejón. Los pablistas, los errejonistas y aquella lucha intestina que ocupó tantas portadas en un momento político crucial porque el partido y el país estaban en mitad de un debate intensísimo. El auge de la nueva política, pactar o no con el PSOE, pactar o no con el PSOE y Ciudadanos, para echar o no a Mariano Rajoy o ir a unas nuevas elecciones. Una época política vibrante y también, como dice la periodista de la SER, Mariela Rubio, una época política furiosa. Sergio Pascual, muy buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. ¿Cómo estás? Muy bien y además un placer volver a estos estudios, la verdad es que es un gustazo. Sergio Pascual fue secretario de organización del primer Podemos, hasta ese 15 de marzo de 2016, en el que fue destituido por Pablo Iglesias. Y ahora Sergio Pascual cuenta cómo vivió él, protagonista en primera línea, aquellos días, esos primeros meses del Partido Morado, en el libro Un cadáver en el Congreso, del sí se puede al no se quiere, que acaba de publicar con la editorial Alta Marea. ¿Por qué este libro, Sergio? ¿Por qué ahora? Honradamente, la motivación fundamental para mí era revisar mis propios errores. Debe ser que porque estudié en colegio de curas uno tiene estas cosas de la culpa y demás. Y había muchas cosas que yo sentía que había hecho mal, que incluso uno sentía que las estaba haciendo mal mientras las hacía, o que se equivocaba, y necesitaba sacarlas. En plata, esta es un poco la motivación fundamental de esto, ¿no? Y luego resulta que el mundo nos dio un tiempito, que fue la pandemia, para escribir, y nada, de ahí sale todo esto, ¿no? O sea, que es un libro catártico. Es un libro catártico, sí, para mí sí lo es. La idea principal del libro se puede definir con una pregunta que lanzas ya en la primera página, que es ¿cuándo empezó a pudrirse todo? Y ese cuándo tú lo sitúas en Ávila, en agosto de 2014, cuando se evidencia el primer choque entre Iglesias y la corriente errejonista en unas jornadas internas que celebráis allí en Ávila, y ahí no se pudre el partido en sí, digamos, pero sí que queda claro que hay distintas estrategias, que hay una disputa interna. Agosto de 2014, ¿no? Nosotros ahí estábamos viendo nacer a Podemos y tú ya tenías esta sensación. ¿Qué pasó allí? Bueno, fíjate, ¿no? Porque además, de alguna manera, los que vivimos aquella fractura durante 1 año y medio tuvimos que cargar sobre nuestras espaldas con la responsabilidad de que aguas abajo el resto del partido no sintiera, ¿no? Que todo estaba agarrado con alfileres, ¿no? Como se suele decir. Lo que pasó allí fundamentalmente fue que las dos estrategias que había 3, ¿no? Porque estaban también los anticapitalistas, pero las 2 estrategias fundamentales que atravesaban Podemos se desnudaron, ¿no? Porque aquella jornada era la jornada en la que íbamos a definir nuestra estrategia para 2015, para las elecciones generales y para las elecciones autonómicas, ¿no? Y se evidenció que había 2 grandes posiciones, ¿no? La del político que entiende la política como la gestión del poder, como la correlación de fuerzas y correlaciones de debilidades también, ¿no? Que es Pablo Iglesias, ¿no? Y la del teórico que vive sobre una hipótesis que ha construido, ¿no? Y que cree que le puede permitir acceder a reconfigurar los ejes que ordenan la política española, ¿no? Claro, esas 2 visiones... Que será Errejón. Esas 2 visiones completamente diferentes tuvieron un punto de encuentro en las elecciones de 2015 porque tácticamente coincidían, pero a la larga era evidente que aquello iba a acabar fracturándose. Y en el ínterin también hubo muchos momentos, ¿no? La posibilidad de pactar con Izquierda Unida, ¿no? es un caso muy, muy paradigmático, ¿no? Iglesias, creo, ahora, con el tiempo, creo que con buen criterio, pensaba que si no teníamos algo de poder en las autonómicas nos iban a matar, ¿no? Los poderes del Estado nos iban a descarrilar antes de las elecciones generales. Y Errejón era más naif en ese sentido, ¿no? Era como, bueno, no, esto es una operación mediático-discursiva y vamos a llegar porque de alguna manera es inevitable, ¿no? Y ahí es donde se juega la disputa, ¿no? Yo creo que ahí, en esos elementos, ¿no? que diferían en el análisis, les hacían diferir en el análisis, se fragó una diferencia que luego se concretaba en las decisiones concretas. Volvamos a Ávila, verano de 2014... Se evidencia por primera vez en aquellas jornadas ese choque de tesis y tú vuelves de Ávila con Errejón en el coche. Y ahí ya verbalizáis, aquí hay algo que se ha roto. Completamente, porque en aquel momento sentimos a las claras que Iglesias
supo que el partido al que le había puesto cara, ojo con esto, que es que el liderazgo de Iglesias era tan claro que pusimos su cara en la papeleta en 2014. Nosotros sentimos a las claras que Iglesias se daba cuenta de que él no controlaba su partido. Y en alguien que tiene tan claro la lectura del poder como correlación de fuerzas, como te decía antes, esto es evidentemente inaceptable e inasumible, ¿no? Y a partir de aquel momento, el estratega, que es Iglesias, que es un estratega, lo conoces bien, casi tú ya mejor que yo, es un estratega fino, empezó a construir el proyecto para recuperar su partido, ¿no? Cuentas que crear esa figura de líder era condición indispensable si querías aspirar a la transversalidad, ¿no? Porque entonces en torno al líder es donde cada votante focaliza sus ilusiones particulares. ¿Os equivocasteis generando ese hiperliderazgo? Creo que no había otra. O sea, si realmente queremos hacer la operación que hicimos, y en esto se coincidían Errejón y Pablo, ¿no? Porque la tesis de Errejón es la tesis de Ernesto Laclau, que básicamente apunta a que el líder es el significante vacío que cada cual llena con sus anhelos y sus esperanzas. Yo creo que en eso no nos equivocamos. En lo que nos equivocamos fue en valorar las consecuencias que tendría ese hiperliderazgo y las renuncias en términos de democracia interna que tiene un modelo de partido de ese corte. Y cuando pretendimos vivir un partido de una forma distinta a la que naturalmente estaba constituido, nos estrellamos contra nuestros propios documentos. Yo escribí aquellos documentos y luego me estrellé contra ellos. Hay algo que se lamentaban mucho los pablistas, bueno, que es el origen de todo, ¿no? Los pablistas de entonces decían, claro, es que Errejón aprovechó que Iglesias estaba en Bruselas para hacer su propio partido y meter a errejonistas en todos los puestos clave. Y esto que los pablistas siempre han denunciado y el errejonismo no es que lo haya negado, pero bueno, sí, esto tú lo reconoces a las claras en el libro. Sí, claro. Lo que discuto en todo caso es que fuera una estrategia para algo, ¿no? O sea, lo cierto y verdad es que había un vacío de poder en España, en el Podemos, en la pata española de Podemos, porque Iglesias, Teresa Rodríguez, etcétera, estaban en Bruselas. Y la persona que tenía un pequeño aparato político para correr y construir y sabía lo que había que hacer era Errejón. Y por lo tanto se puso a hacerlo. Y algunos nos pusimos a hacerlo como lugartenientes, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, nosotros teníamos construido el partido, las conexiones, los enlaces, los contactos, los secretarios generales y demás, ¿no? Claro, cuando Pablo vuelve se encuentra con ese pastel y digamos que si esa correa de transmisión, si ese partido hubiera estado alineado con sus tesis, supongo que no hubiera habido ningún problema. El problema era que quien capitaneaba todo aquello tenía una tesis diferente a la suya y por lo tanto era un riesgo para él, ¿no? Y ahí Iglesias reacciona con mano de hierro. Se acabaron las discrepancias, es lo que ordena, pero claro, eso implica que nacen todas las discrepancias del mundo. En el momento en que un líder coge y actúa así, no dice, no, se acabó esto, a partir de ahí ya, ¿no? Completamente. De hecho, hay una cosa que para mí es un aprendizaje, ¿no? de todo aquel proceso, y es que tratar de meter bajo la alfombra las discrepancias es un error garrafal que se paga a la larga. Mi madre lo decía de una forma mucho más sencilla, que es mejor una colorada que 100 amarilla, ¿no? O sea, mejor destapar las cosas, ponerlas negras sobre blanco e incluso renunciar a las posiciones de poder que uno tiene si no coincide con quien está mandatado para dirigir, que seguir de alguna manera en una lucha intestina en la que sí estás pero no estás, ¿no? Esto que para mí hubo un momento muy gráfico que fue cuando el errejonismo se presenta, yo ahí ya no estaba, pero cuando el errejonismo se presenta en Vista Alegre 2 con el Pablo de cartón, es como el epítome de todo esto, ¿no? Que es como, bueno, vamos a ver, o estás o no estás, o sea, si tienes una posición, ponla sobre la mesa y si pierdes no pasa nada. Yo creo que se edifica mejor sobre una derrota honesta que sobre victorias a medias, ¿no? Yo, una de las conclusiones que saco del libro, y corríjame si me equivoco, es que Errejón operó de una manera discutible de cara a su secretario general y que Iglesias no supo gestionar eso sin mano de hierro y en definitiva sin dinamitarlo. Sé que es mucho más complejo, pero no sé si este es un marco. Me parece que completamente das en el clavo, ¿no? De hecho, esa es una de las cosas que yo creo que de alguna manera, si hubiera un error de Iglesias que señalar o al menos de mi lectura, ¿no? Que siempre es una lectura particular, es no haber encontrado la forma de canalizar las disidencias y las discrepancias. Yo recuerdo que hubo un día cuando ya estaba todo realmente descarrilado, en el que le planteé, Pablo, yo creo que si tú sientas a la gente de la dirección errejonista y conversas con ellos de uno en uno, esto se arregla. Pero en ese momento ya, primero, las cosas estaban muy complicadas y segundo, creo que esa es una forma de entender la política que
que choca un poco con la concepción que tiene Iglesias, ¿no? Que es muy de poder, como te decía al principio, ¿no? O sea, la gente que está en mi contra es porque ha tomado una decisión racional y estratégica. Yo creo que no se da cuenta de que no todo el mundo es tan estratega como él y que hay mucha gente que nos encontramos en los lugares a veces por puras afinidades personales, ¿no? Pongo una metáfora que es un poco fea, pero es como que cuando se estalla la guerra civil te toca a un lado de la trinchera y al final te ves pegando tiros sin saber muy bien por qué, simplemente porque estás con la tribu que te ha tocado defender, ¿no? Escribes en el libro que hacía tiempo que tú no defendías o no compartías ese método de trastienda y fontanería de Errejón para convencer o cambiar a Iglesias. ¿Cómo era ese método de trastienda y fontanería de Errejón? O sea, fundamentalmente yo creo que él confiaba en que con su entonces todavía amigo Iglesias se podía sentar y acabar solucionando las cosas, ¿no? Y que todos los roces que surgían en el territorio porque nosotros intentábamos poner al secretario general de Galicia o al de Euskadi, y él o su gente al suyo, se podían solucionar a la postre con ese método de sentarse con él y de alguna manera canalizar las cosas, ¿no? Y yo sostenía que quienes manteníamos las tesis errejonistas en ese momento, lo que teníamos que hacer era consolidarlas, darles forma y hacer un poco lo que hicieron los anticapitalistas. Es como, oye, mira, estos somos nosotros, nos presentamos a las internas, sacamos lo que saquemos, y si en algún momento dado coincidimos, pero luego dejamos de coincidir, pues no pasa nada, te sales de la dirección y te vas a tu posición, a la que te corresponda, ¿no? Y dejas que el conductor conduzca, ¿no? Que es para lo que le han elegido, ¿no? En definitiva, ¿no? O sea, esto de que hay que acompañar al líder incluso en lo que tú crees que son sus errores. Porque para algo es el líder, ¿no? En aquel momento tú estabas, lo acabas de contar claramente en las tesis de Errejón. Ahora, con la distancia temporal, ¿crees que Errejón actuó con deslealtad? No, o sea, honradamente no utilizaría la palabra deslealtad. ¿Cuál usarías tú? Yo creo que tanto él como el resto de los errejonistas nos cegamos en un momento dado por una dinámica que era extremadamente absorbente. Nosotros vivíamos dentro del partido, ¿no? Yo utilizo también una comparación, ¿no? de un sociólogo que se llama Goffman, ¿no? que habla de como cuando uno está en la cárcel, solamente ve a los compañeros presos, solamente ve a los guardianes, solamente ve los rincones de los límites de tu cárcel, o como cuando uno está en un convento, ¿no? A nosotros nos pasaba algo parecido. O sea, yo ni siquiera me enteraba. Fíjate lo que te voy a decir, ni siquiera me enteraba de la discusión sobre la gobernabilidad de España que dependía de nosotros. Porque estaba esa gobernabilidad de Podemos. En mi película de la interna, ¿no? Era una cosa increíble. Y Errejón estaba a medio camino, ¿no? Pero porque tenía algunos ojos más fuera que yo, que era pura interna. Pero la mayoría de los errejonistas, y yo diría que una buena parte de los pablistas también, Pablo claramente no, pero una buena parte de los pablistas también, estábamos centrados en eso. Habíamos perdido completamente de vista lo verdaderamente importante. Hay una cosa sobre esto. Esto lo cuenta exactamente igual que tú, Iglesias, y él añade, la gente vivía para Podemos, era gente muy joven y casi todo el mundo vivía para Podemos, estaba en la interna de Podemos todo el día, y luego cuando salían, el poco tiempo que salían de esa interna, se iban con periodistas, se emborrachaban y lo contaban todo. Claro. Pues los periodistas es parte de ese ecosistema, completamente de acuerdo. Y bueno, tenías pareja dentro de ese ecosistema, todo sucedía dentro de ese ecosistema. Vamos a los días concretos de tu destitución. Marzo de 2016, la división interna es total. Tú, siendo secretario de organización, escribes el 11 de marzo en un chat errejonista, escribes: necesitamos construir un enemigo y el equipo de Pablo podría serlo. Joder, esto es durísimo. Durísimo, sí, completamente. O sea, yo insisto, ¿no? Estaba tan metido en la interna que para mí lo que había que hacer en aquel momento era, a la vista de que nos iban a destruir, defendernos de alguna manera. Y la única forma que encontrábamos era localizar un adversario plausible, que evidentemente no podía ser Pablo, ni era Pablo, porque Pablo era imprescindible. Pero sí el pablismo. Pero sí, efectivamente, el pablismo. Sí, efectivamente, la corte de Pablo, ¿no? Esto es un clásico, ¿no? Además, en política, ¿no? Si no puedes evitar que te mate esa corriente, porque además el líder es indiscutible, bueno, y si cuestionamos a los ministros, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Y esto fue lo que intentamos, claramente de forma fracasamos estrepitosamente, no sirvió de nada, y en realidad el pablismo hizo un poco lo mismo. O sea, yo fui la corte del errejonismo, yo encarné ese equipo de Errejón. Como a Errejón no se le podía matar en aquel momento,
había que descabezarla a los lugartenientes, ¿no? O sea, que esto es un clásico de la política, del cual, insisto, me arrepiento en tanto cuanto me arrepiento de haberme metido en esa dinámica tan poco fructífera para el país y para el partido, ¿no? De ahí la necesidad de la catarsis, ¿no? Y de poner negro sobre blanco también mis errores en el grado más superlativo, ¿no? O sea, como este que tú has señalado. La pugna no era tanto entre Iglesias y Errejón, sino entre lo que representaban ambos para el partido. Claro, o sea, originalmente la pugna era entre dos posiciones ideológicas, la de Errejón y la de Pablo. Aquello se acabó encarnando en dos liderazgos muy concretos y luego se conformaron tribus. Me parece que es el mejor término que he encontrado para describir a cómo nos comportábamos, ¿no? Tribus en torno a esos dos grandes líderes, ¿no? A esos dos grandes hombres, como se dice en antropología, a tal punto de que nos acabamos pues, matándonos entre nosotros. O sea, así de sencillo. O sea, dentro de lo que tú has llamado esa corte del pablismo, claro. Hay un hombre que en todas las menciones que haces de él en el libro aparece como un ser oscuro que trabaja en la sombra haciéndole el trabajo sucio a Iglesias. Es Juan Carlos Monedero. Yo creo que, a ver, Juan Carlos no es un operador político al uso, no es un fontanero, pero es un tipo que tiene mucha ascendencia sobre las bases de Podemos. Yo creo que las sigue teniendo, ¿no? Y creo que hubo momentos en los que él despreció la gravedad de las consecuencias que tendrían las cosas que estaba haciendo y diciendo, ¿no? Me parece que en su momento inaugura una dinámica que acabó siendo muy, muy dura para nosotros, que es el momento en el que señala a los anticapitalistas como golpistas, ¿no? Además se le pone ese término, ¿no? Están dando un golpe de Estado interno, ¿no? Y aquello yo creo que inaugura una lógica que luego ya no es responsabilidad exclusiva de él, evidentemente. Muchos otros nos metimos en esa misma dinámica. Pero inaugura una dinámica de visión del otro como adversario político, como enemigo, como golpista. Ya ni siquiera es un compañero, ya es alguien a quien extirpar, ¿no? Y luego, usando su ascendencia con las bases de Podemos, bueno, pues jugó a ser una de las piezas fundamentales de esa corte del pablismo, claro. Derivado de esto que decías de un golpe de Estado, a ti el equipo de Iglesias te acusa de preparar cierto golpe de Estado interno para descabezar a Iglesias, y hacen referencia a un documento que se llamaba Jaque Pastor, ¿es verdad? Ese documento, y dicen que tú preparabas ese golpe. Esta parte la cuento, yo creo que esta parte es la más entretenida para los que no estuvieron tan metidos en la cuestión de Podemos, ¿no? Porque la parte como de thriller político que tiene el libro, ¿no? El Jaque Pastor aparece un poco después de mi cese y con mucha fuerza ya para Vista Alegre 2, ¿no? Jaque Pastor es un documento que se encuentra en un ordenador portátil y que habíais escrito vosotros. Claro, en realidad es un documento que se llamaba Mate Pastor, no se llamaba Jaque Pastor, y que lo había escrito la dirección madrileña del errejonismo para tratar de recuperar posiciones en la dirección madrileña del errejonismo. Es un documento y un grupo de Telegram, que se llamó así, en el que no estaba nadie de la dirección errejonista estatal, estaba solamente la dirección errejonista madrileña, para que nos entendamos, ¿no? Y hay un momento en el que yo creo que el pablismo tiene la lucidez de ver que eso que es un fenómeno madrileño, si lo exportan a una cuestión nacional, puede funcionar perfectamente para dibujar esa narrativa, ¿no? De la traición, el adversario, el enemigo interno, ¿no? Y funcionó, o sea, digamos, su relato funcionó a la misma maravilla. Yo creo que también nosotros, porque tampoco nosotros nos opusimos en ningún momento, ¿no? En aquel momento nosotros bajamos los brazos. Entre otras cosas porque no estábamos en campo abierto, ¿no? Esta idea de Errejón en particular, ¿no? De no dar la disputa en campo abierto, sino de mantener la idea de con Pablo sí, pero con mis tesis, hacía que no se pudieran disputar las distintas cuestiones a las claras, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Y por eso yo creo que fue tan efectivo esa narrativa del Jaque Pastor. Pero yo lo cuento aquí con pelos y señales. Es más, transcribo el documento. Y el documento es un galimatías de la gente de Madrid, que a mí me tuvieron que explicar varias veces. Yo no leo ese documento hasta casi 2 meses después de mi cese. Y efectivamente era un intento, ¿no? De recuperar posiciones del errejonismo en Madrid, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y ahí Iglesias te corta la cabeza. Te mata a ti para no matar a Errejón. Pero no me corta la cabeza por el Jaque Pastor. No, eso es uno de los argumentos que se dicen después. Porque en aquel momento, esto también es una cosa que parte del thriller, como te decía, un compañero se había dejado una sesión de Telegram abierta
en un ordenador de un compañero rejonista. Se había dejado una sesión abierta de Telegram en un ordenador de un compañero pablista. Y entonces estaban leyendo todas nuestras discusiones, incluso esta que tú acabas de leer, ¿no? De hay que buscar un enemigo, un adversario interno, todo esto lo estaba leyendo el pablismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, era lógico que sabiendo esto, yo esto no me cabe ninguna duda, y esto también lo he conversado con Iglesias, era lógico que dijera, coño, si tengo un secretario de organización que está intentando cargarse a mi gente, a la que yo tengo designada para apoyarme, me tengo que quitar de en medio a este secretario de organización. ¿Tú ¿no? crees que hizo bien destituyéndote? De hecho, yo creo que yo hice mal al no dimitir. Yo tendría que haber dimitido antes. Esta es una de las cosas que también tengo clarísimas después del tiempo. Mucho antes. Ni siquiera cuando ya se destapa, ¿no? De que todo es irreversible. Yo creo que tenía que haber dimitido antes, ¿no? Tanto porque yo me sentía muy incómodo con esta disputa de milímetro a milímetro de a ver qué colina tomamos política y qué colina no tomamos. Me sentía todavía más incómodo con no desnudarnos públicamente y decir, mira, estas son nuestras tesis, si te gustan bien y si no, pues no pasa nada, estamos en la oposición interna y ya está. Y también me sentía incómodo porque yo creo que yo había ejecutado con bastante eficacia la maquinaria de guerra electoral, y esa maquinaria de guerra electoral suspendía los derechos democráticos dentro de la organización. Y creo que yo en aquel momento entendí que el mismo secretario de organización que ha reprimido los derechos democráticos internos no puede ser el que haga la apertura del partido y la democratización del partido. Nunca llegó esa democratización del partido, todo se ha dicho, pero yo no podía hacerla, ¿no? Entonces yo creo que había muchas razones para que yo hubiera dimitido antes, y creo que es lógico que a la vista de los documentos que vio Pablo me cesara, me parece totalmente lógico. De hecho, él me dijo que en realidad nos tendría que cesar a todos los errejonistas, ¿no? Pero que, bueno, en aquel momento no podía cesar a Errejón, porque eso sí que hubiera sido el desastre en términos políticos para la organización, y de alguna manera, descabezando a su general en jefe de las tropas, que era yo, podía ser suficiente, y además era un aviso a navegantes, ¿no? ¿En aquel momento te dolió que Errejón no diera la cara por ti o la batalla por ti? En aquel momento lo que yo sentía sobre todo era alivio por salir de aquello. Habrá gente que diga, nada, venga ya, no puede ser. Yo sentía sobre todo alivio, ¿no? Hay una cosa que cuento, ¿no? que mi compañera me decía a las semanas, me decía, coño, otra vez bailas, sonríes, cantas, ¿no? Porque pues, yo estaba aliviado de haberme quitado ese peso terrorífico de estar donde uno no quiere estar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y haciendo cosas con las que no se siente del todo a gusto, ¿no? Que las hice, o sea, que esto no es un eximente en absoluto. Y me preguntabas, por ¿no? Errejón. Claro, en aquel momento me hubiera gustado que fuera más consensuada la respuesta, ¿no? Pero yo ya descontaba que Errejón no iba a enfrentarse con Iglesias. Yo ya sabía que aunque él me hubiera dicho que era una línea roja, en la práctica no se iba a inmolar por esa línea roja. Porque... No, pero vosotros erais, os llamabais hermanos, quiero decir, ¿no? Sí, habíamos vivido juntos. Te recluta de Latinoamérica, te dice vente, tal, y erais hermanos. Sí, pero llega un momento donde uno toma decisiones políticas, y estamos hablando de decisiones políticas sobre un partido que tenía una cuota de poder muy importante, ¿no? Y yo ahí, de la misma manera que entendí lo que hizo Pablo, y por eso he podido mantener luego una relación cordial, o relativamente cordial con Pablo, entendí que Errejón tuviera que tomar una decisión distinta a la de inmolarse. Pero él te había dicho lo contrario. Él te había dicho, si te destituye yo me voy. Pero yo sabía que eso no era real. O sea, ¿sabes como cuando un amigo te dice, me voy a quedar hasta las 5 de la mañana contigo? Y tú dices, bueno, ya sé que te vas a ir a las 2 de la mañana, ¿no? O sea, son cosas como códigos entre amigos. Yo eso ya sabía que no iba a suceder. Y creo que todos sabíamos que no iba a suceder. Lo que sí creo es que esperaba que de alguna manera hubiéramos fortificado más nuestras posiciones, en el sentido de público, ¿no? De decir, oye, mira, yo no me voy a ir, pero es verdad que tenemos unas posiciones políticas que son estas, que es lógico que Iglesias no quiera tener dentro de su ejecutiva un secretario de organización que defiende unas posiciones políticas diferentes. Yo esto sí que lo esperaba, ¿no? Pero también en ese momento entendí que le tocaba dirigir a Errejón a esa tribu, y que lo que no iba a hacer en ese momento era provocar una decisión dentro de la decisión, ¿no? Que ya hubiera sido como el colmo de los colmos, ¿no? Entonces opté por quitarme de en medio, escuchar el silencio atronador de Errejón y dejar pasar el tiempo. Pero aquello, insisto, no me dolió tanto. No te creas que... yo creo que Errejón piensa que yo estoy dolido con él por aquello, pero no, me dolió más su forma de actuar luego con otros temas, ¿no? Más, digamos, de corte menor en términos políticos, ¿no? Os distanciasteis mucho ya definitivamente cuando tú apoyas una candidatura en Andalucía que él no apoyaba, ¿no? No sé si te refieres a esto. Sí, efectivamente. Ahí yo me reconecté con el espíritu original de Podemos cuando montamos una candidatura en Andalucía
que se sabía perdedora desde el primer minuto. Y eso nos permitió construir con el volando sin cargas, ¿no? Porque, mira, vamos a perder, porque enfrente teníamos a Teresa Rodríguez, que era inexpugnable en Andalucía, y nosotros lo que queríamos era pues, lo que no habíamos hecho a escala estatal, ¿no? Estas son nuestras posiciones, las presentamos aunque pierdan, porque aunque pierdan, lo que estamos haciendo es, bueno, pues construyendo un grupo de gente que piensa lo mismo y que se articula, que escribe, que se documenta, que hace unas primarias internas. Yo sentí que allí estaba el Podemos original de alguna manera, ¿no? El que a mí me hizo feliz toda esa experiencia, ¿no? Y creo que toda la gente que participó se sintió feliz. Y ahí Errejón miró el resultado. Dijo, mira, yo lo que quiero es tener el resultado menos malo posible y por lo tanto tenéis que juntaros con las parlamentarias de entonces que tienen algo más de cuota de visibilidad, porque eso os va a permitir tener una cuota de, digamos, que el resultado contra Tere no sea 5-1, sino que sea 2-1, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo me negué a entregar o a ser portavoz al menos digamos, del desmantelamiento de aquel proyecto ilusionante que habíamos construido, ¿no? Y ahí se produce la ruptura. Y a partir de ahí dejamos de tener una relación fluida. Me parece paradójico que al final, con todas las instancias, pero terminas coincidiendo con Monedero en parte de su tesis, que es el problema de Errejón, que es impacientarse. Sí, es curioso esto. Sí, porque a mí me parece que, o sea, habiendo señalado los que creo que son errores que dañaron a la organización, como señalo los míos, que son los que más señalo en el libro, de hecho, de Juan Carlos, creo que es un tipo muy lúcido. De hecho, Juan Carlos fue el que nos dijo a nosotros en la despedida soltera de Ávila, le llamamos así, despedida de soltera, para ver si no nos pillaba la policía. Fue él el primero que nos dijo, os lo habéis cargado. O sea, el hecho de que hayáis arrinconado a Pablo en su propio partido va a tener consecuencias funestas, ¿no? O sea, él ahí tuvo mucho más olfato que todos nosotros, ¿no? Y es verdad, porque él es un tipo muy lúcido, ¿no? Y hay cosas que las advierte antes que los demás, ¿no? Así que a ti, un Errejón de pro de los inicios, el tiempo te termina haciendo tener más relación con Iglesias que con Errejón a día de hoy. Sí. O sea, no es que tenga no es que me hable con él todos los días, ¿no? Pero sí tenemos yo creo una relación de cierta cordialidad, ¿no? Pues nos podemos escribir para cuestiones que podamos tener en común, ¿no? No sé, sobre América Latina, sobre algunas cuestiones, ¿no? Y yo creo que es porque los dos, de alguna manera, leímos políticamente aquel momento, ¿no? Y a lo que a él le tocaba era cesarme, lo que a mí me tocaba era, pues, no hacer daño a Podemos, ¿no? Que yo creo que ahí esa también la tuve clara desde el principio. Yo sigo siendo militante de Podemos aquí donde me veis, ¿no? Cuando todo el mundo ya se ha ido y sigue doliendo mi partido, porque primero es mi partido, es el partido que me ayuda a construir y creo que eso, ¿no? El haber leído con los mismos códigos políticos lo que sucedió ha permitido que podamos tener una relación de normalidad, ¿no? No somos amigos ni mucho menos, pero tenemos una relación normalizada, ¿no? Iglesias se despidió de ti diciéndote ojalá podamos mirarnos a los ojos. Sí, lo habéis conseguido. Lo hemos hecho un par de veces. ¿Crees que con el tiempo España reconocerá el papel histórico que ha tenido Pablo Iglesias? Estoy convencido. Yo honradamente creo que es el político más lúcido de mi generación. Y no lo digo gratuitamente. O sea, creo que es el político más lúcido de nuestra generación. Es el que mejor lee y ha leído España. Ha cometido errores porque es evidente que no se puede estar en esa posición de liderazgo sin cometer errores, pero en esa lectura retrospectiva que yo hago, sin lugar a dudas fue el que más acertó de todos nosotros y el que mejor leyó al país. ¿Cómo estás viviendo su posición ahora respecto al sumar de Yolanda Díaz, haciendo públicos lo que él considera que son desplantes o traiciones por parte de Yolanda Díaz? A ver, yo creo que de alguna manera, por lo que ha sufrido Pablo en todo este proceso, él tiende a ver traiciones, a veces acertadamente, y otras veces yo creo que demasiado anticipadamente. Y en este caso yo creo que puede estar pasando esto, ¿no? Me da la impresión de que se repite un poco la historia, de que si se acabaran por sentar ellos dos en algún momento, si se acabaran por juntar y poner negro sobre blanco cuáles son los problemas y las diferencias, los problemas se solventarían, porque además los dos están llamados a llegar a algún tipo de acuerdo, si no la izquierda del PSOE está condenada a estrellarse y con ello el gobierno de coalición
y con ello el riesgo de que venga un gobierno de extrema derecha al país, ¿no? Creo que si teníamos una responsabilidad importante en 2015, la responsabilidad que tienen ahora mismo los dirigentes al frente de Sumar y al frente de Podemos es absolutamente capital. Y espero honradamente que la sepan ver, ¿no? Y un poco también que Iglesias entienda que la líder en ese momento es Yolanda Díaz y que también la tiene que dejar equivocarse un poco, ¿no? Que cuando uno lidera, y este es el aprendizaje que hago yo, ¿no? De lo que nos pasó e hicimos mal, y es que uno tiene que acompañar a su líder incluso cuando cree que se está equivocando. ¿Y tú crees que ella se está equivocando? No, yo no lo creo, pero... No, te pregunto. Honradamente no creo que se esté equivocando. Lo que sí que creo es que Iglesias piensa que se está equivocando, ¿no? Entonces, para mí el mensaje sería ese, ¿no? O sea, bueno, dejemos que Yolanda se equivoque si es que crees que se está equivocando, ¿no? Yo no lo creo, honradamente. Creo que está tratando de hacer de la forma mejor que puede algo muy difícil, que es recomponer las piezas del puzzle de la izquierda descompuesta en el país. Una izquierda que además tiene heridas acumuladas unas sobre otras, ¿no? O sea, en esa época en la que Podemos era un transatlántico y una maquinaria de guerra electoral, ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Pasamos por encima de mucha gente. Y a mucha gente se sintió dolida. Izquierda Unida se sintió dolida por cómo ese transatlántico les pasaba por encima después de que ellos llevaban 25, 30 años intentando alcanzar lo que nosotros alcanzamos. Y otras partes de otras organizaciones políticas del Estado español también sintieron que no se les dejaba su lugar porque siendo nosotros tan fuertes, ¿no? Ejercíamos nuestra fuerza, ¿no? Yo creo que hay gente también pasando cuentas a eso, ¿no? Diciendo, bueno, ahora igual no sois tan fuertes y nos toca que la cosa salga más equilibrada. Por eso, mi impresión es que Podemos necesita un poco más de humildad en esta negociación y las partes dominantes necesitan un poco más de generosidad en esta negociación, ¿no? ¿Qué le ha pasado a Podemos y después a Unidas Podemos para ser semejante trituradora de relaciones personales? Yo creo que la primera es que todos éramos unos novatos. O sea, y algunos veníamos de haber tenido militancias largas, ¿no? En la izquierda extraparlamentaria, pero en la gestión del poder real todos éramos unos novatos. Y claro, cuando uno gestiona esto sin ningún tipo de experiencia y sobre todo sin saber que existe un día después, casi que estás quemando las naves permanentemente, ¿no? Y que queman las naves con los tripulantes dentro. O sea, porque el día después no existe, ¿no? El día 20 de diciembre era el último día de nuestra historia, ¿no? Y en eso ya te digo que Pablo yo creo que era el único que leía un poco más, ¿no? Pero el resto estábamos todos pensando que ese era el último día, esa era nuestra meta y ya por eso íbamos. Pero es que luego nos inventamos otra meta, la siguiente, ¿no? Y seguíamos triturando gente porque en el altar de ese objetivo supremo todo cabía. Y otras organizaciones políticas que tienen mucha más historia saben que esto no es así. Que uno llega y que luego tiene que administrar ese poder que ha conseguido y que la gente va y viene y que a lo mejor hoy consigo una alcaldía y mañana consigo una diputación y que esto es una historia de larga data, ¿no? Que los cambios se van dando más poco a poco y no de forma tan impulsiva. Cuando ahora, 7 años después, piensas que en diciembre de 2015 Podemos estuvo a solo 300.000 votos del PSOE, ¿qué piensas? Bueno, que en realidad también hubiera sido muy duro gestionar eso. No sé cómo lo hubiéramos gestionado honradamente. No sé cómo hubiéramos podido gestionar haber sorpasado al PSOE. Era nuestra meta, ¿eh? Era nuestra meta. Pero al mismo tiempo me tiemblan las piernas retrospectivamente sobre lo difícil que habría sido eso con nuestra inexperiencia. He empezado la entrevista mencionando una frase de un político que es: lo importante es cómo terminan las cosas. ¿Quién te dijo esta frase? Iglesias. Sí. En 2018 en su despacho me dijo: lo importante es cómo terminan las cosas, de alguna manera cerrando el ciclo, ¿no? de la ruptura a la situación, digamos, de cordialidad en la que estamos ahora, ¿no? ¿Qué piensas que estará sintiendo ahora escuchando esta entrevista? Porque la está escuchando seguro. Pues no lo sé, hemos hablado del libro y hemos hablado de todas estas cuestiones, a lo mejor no tan largo y extendido como estamos hablando tú y yo ahora. Supongo que habrá coincidido conmigo en alguna de las lecturas que estoy haciendo y en otras pues tendrá su opinión, como no puede ser de otra manera. Al final yo estaba en un lado de la trinchera y él estaba en el otro y mis
Y aunque yo haya hecho contrición con este libro, habrá cosas que a él le seguirán doliendo y que reabrirlas pues probablemente no le hagan tanta gracia, y habrá otras que las tenga más que superadas, supongo que serán la mayoría de ellas. ¿Y tu antiguo hermano Errejón? Que puede que también lo esté escuchando, seguro. Pues ahí estoy más a ciegas, porque como hace tanto que no hablo con él, no sé qué opinará o qué habrá pensado. Supongo que no le habrá gustado muchas de las cosas que he planteado en el libro. Sobre todo no por nada, sino porque yo era miembro de la dirección errejonista y por lo tanto los errores que cometí eran errores parte de esa tribu, ¿no? Yo soy un político que ya no está en activo y por lo tanto puedo confesar errores como no confiesan los políticos en activo. Imagino que a él no puede hacer eso, ¿no? Que estoy haciendo yo ahora aquí, ¿no? ¿Le has mandado el libro? A Errejón no le he mandado el libro. La verdad es que no se lo he mandado. No se lo he mandado. En realidad, esto es un poco estúpido, pero no se lo he mandado porque como él no me mandó el suyo, digo, bueno, entonces no le voy a mandar yo el mío, ¿no? Me parecía como raro, ¿no? Como, ¿por qué se lo voy a mandar si él no me lo mandó, ¿no? ¿Pero te lo leíste? No me he leído el libro, me he leído Venga, pasajes. no te me he leído creo pasajes. nada. No, es cierto, no me lo he leído. Me he leído muchos pasajes porque la gente me los ha pasado. Me ha hecho un pantallazo y me ha mandado muchos pasajes del libro. Pero no me lo he leído completo, Es una tarea. Esta sí que es una tarea porque me lo quiero leer. Un cadáver en el Congreso, del sí se puede al no se quiere. Sergio Pascual, gracias por venir a Hora 25. Nada, mil gracias a ti, Aimar, y un saludo a toda tu audiencia, entre las cuales me encontraré yo como todos los días. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.